Hola, hola.
Bueno, si les contamos todo lo que vivimos en la jornada de hoy, creo que sería difícil y largo. ¿Cómo le va, Burger? ¿Todo bien? Todo bien. Jorge, que se acerca a la transmisión de alto vuelo internacionales, gente, ¿eh? ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Ya estamos en vivo aquí, estamos al aire. También las sillas porque se sientan de espaldas a la cancha. Nosotros les decía que si teníamos que contar todo lo que vivimos en la jornada de hoy, fue una jornada realmente larga, realmente extensa en cuanto a decisiones que a nosotros no nos competen, pero que sí tenemos que acompañar. Estamos con el compromiso de la transmisión de alto vuelo. Hoy estuvimos desde temprano, de las 7 de la mañana, en Flaco Padel para vivir 4 partidos de octavos de final, hasta que en el último el vidrio dijo basta, se despegó y todo tuvo que pararse por seguridad, dicen, y les creo, por supuesto, de los jugadores. El destino nos encuentra ahora en Foz de Iguazú. Ya llegamos, ya estamos en el complejo H7 que se puso a disposición de la JPP Argentina, que cruzó el puente, el Tancredo Neves, y llegó hasta Foz de Iguazú para jugar 4 partidos de octavos y los 4 de cuarto. Todo se va a jugar acá, en este complejo que está realmente muy bueno, muy bueno. Con baños increíbles, con instalaciones increíbles. Las 2 canchas se transmiten, Magín. En cancha 2, en cancha central, por decirlo de alguna manera, estamos esperando por el partido entre Agustín Parisi y Santiago Barcheta frente a Valentino Sosa y Facundo Rosés.
El panorama es increíble. Si quieren ver a Leo's Burger, es muy fácil. Buscan en el canal de Alto Vuelo donde están. Hay otro link que también está en vivo. Está el amigo Gusto. Está el amigo Oli, encargado de las cámaras y del streaming, para tener también las eventualidades de partido. Creo que de Leo's Burger va a jugar en cancha 1. Nosotros estamos en cancha 2. Enseguida vamos a subir el link a los comentarios. Por ahí la gente quiere irse a la otra cancha y estarán todos sobre ellos. Si quieren quedar con nosotros, son bienvenidos, por supuesto, a compartir. Aquí estamos, somos de Alto Vuelo. En el día, creo yo, mirá que de Alto Vuelo ha hecho muchas cosas. Hemos transmitido arriba de una terraza. Transmitimos algún partido de Guaraní en la tribuna del equipo visitante. En Oberá, zafamos de suerte. Colgados en una torre, el amigo Fernando, en Curuzú, Cuatiá. Y hoy esto, en un lugar hermoso, al cual llegamos, créanme que casi sin querer. Sale el olor a coixinha de la cocina, está atrás nuestro, acá en H7. Y esperamos por uno de los últimos partidos de octavos de final. Se van a jugar 2 y 2. En simultáneo, cancha 2 y cancha 3. La particularidad de esto, aunque no le gusta a los jugadores, pero todos entienden las necesidades de lo que está ocurriendo, la particularidad es que no habrá juego exterior. No, en esta oportunidad no tendremos juego exterior. Sí lo va a haber en cuartos de final cuando se juegue todo en esta cancha que ustedes están viendo, en la cancha 2. Ni en la de la derecha ni en la de la izquierda, solo en cancha 2. Todos tuvieron que ceder un poquito para que esto salga, todos tuvieron que estar, no sé si resignando, no sé cuál sería el verbo, pero todos se acomodaron en pos, y eso va a pasar mucho. La pelota que se escapa de Santi Alzeta. Todos tuvieron que resignar un poquito de comodidad para seguir jugando al pádel. Y créanme que a mí esas cosas me emocionan, porque habla del compromiso que tienen los jugadores. Habla del amor propio increíble que tienen los organizadores, porque es muy fácil decir, ¿saben qué, gente? Ya la cerveza que no se vendió no se va a vender, ya la hamburguesa que no se vendió no se va a vender. Pero de igual manera pusieron todo, pusieron el pecho, pusieron el corazón, pusieron las ganas. Cruzaron el puente, buscaron la solución, porque fui yo el encargado de decir ahí en Flaco Padre que todo esto se iba a posponer hasta las 20. A ver si se secaba esa silicona, que no se va a secar porque hay una humedad increíble, acá no para de llover. Desde la mañana, desde la madrugada en realidad. Y cuando dijeron vamos a Brasil, todos dijeron vamos. Algunos compartieron vehículos, otros vinieron en una combi que también consiguió la organización. Tremenda gestión de esta organización Cataratas Padel. Envidia sana para ellos, por el grupo humano que tienen de laburo. Somos de Alto Vuelo nosotros. Les decía a unos amigos hace un rato que a mí me gusta esto, andar corriendo atrás de la noticia. No sé si tanto. No sé si tanto, pero bueno. Esperando por un cruce de octavos de final. París Archeta, Rosé Sosa. En cualquier momento el árbitro Gabriel Marsal les va a decir tiempo para que se ubiquen en la cancha y sean parte de este juego. La calidad de imagen es la que nos brindó el club. Es para entender también dónde estamos parados, ¿no? Esto, en cada uno de los partidos, muchos de los que están viendo seguramente ya lo saben. Te mandás un puntazo, te vas hasta el costado, apretás un botoncito y después cuando salís, escaneás tu celu y ahí están todas las jugadas que el turno eligió como las destacadas. Increíble, la verdad. Hermoso lugar, los baños completísimos, todos limpios. Y hoy lleno de argentos, llenos de misioneros y seguramente mucha gente de otra parte. Somos de Alto Vuelo, ya se viene el partido entonces de octavos de final. El quinto partido de octavos. Faltan 4. Quinto, sexto en simultáneo, sexto y séptimo. Cuando vaya terminando el primero se mete otro. Y así hasta conseguir los cuartos de final que se van a jugar en esta cancha.
La cancha es como un juguete nuevo. Todo, la cancha particularmente, el 20x10 digo. Todo brilla, todo reluciente, todo nuevo, todo prolijo. Y acá estamos nosotros, que tomamos aire antes del comienzo del partido.
Y en marcha ya el juego de octavos de final. Una de las llaves en cancha 3, cancha 2 digo bien, del complejo H7. Foz de Iguazú, de alto vuelo internacional, casi sin querer, ¿eh? Pero lo importante es estar. Y acá estamos nosotros. Al servicio, Agustín Parisi. ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué están esperando? ¿Qué están esperando? A ver. Que se cierre la puerta. Están metiendo sillas por atrás. Y eso distrae, evidentemente. Bueno. Es que mucha gente va a venir. Dale, chicos. Vamos, chicos. Leo Burger en cancha 1. Facu Rosés en cancha 2. De alto vuelo en las dos canchas. Viviendo y volviendo a vivir pádel. Cuando paren de inventar las sillas de fiesta que están haciendo, va a sacar a Agustín Parisi. No lo veo al árbitro. ¿Vos lo ves al árbitro, Mati? En la cancha de Flaco Padre que dijo basta, ahí lo veo. Para que inicie el partido. Están pidiendo a los chicos que paren los movimientos detrás. Agustín Parisi es el encargado de pedir eso. Facu Rosés está como loco, quiere que el partido arranque ya. Me contaba su papá que tenía unas ganas tremendas de jugar y que fue una pésima noticia que se cancelara el partido esta tarde. El partido después de Gonza Fete era el de él. Ahora sí ya el juego. Parisi Acheta contra Sosa. Y el crédito local. Facu Rosés, 15-0. Se le movió la paleta a Valen Sosa. Y el servicio del de Violeta, 15-0. Devuelve Facu. Se escapa por 4 por primera vez, 30-0. Las pelotas acá se van a ir mucho por 4. Acordate que te conté antes que no hay juego exterior. Simplemente porque pueden encontrarse dos jugadores. En cuarto sí vuelve el juego exterior. Facu Rosés esperaba esa pelota. No llegó a destino, se quedó en el camino. Como llueve. 30-15 el servicio de Agustín Parisi. Primero la red. Estaban con Posé Parisi. Zapatillas violeta, short violeta. Remera también y corazón violeta. Arriba. El globo de Valen. Esa devolución entra con lo justo, pero no llega a tiempo a la red. 40-15. Al servicio Parisi, a ver. Todavía no juega Leo. Si querés verlo, el link está en los comentarios. Si te querés quedar, te doy un premio. 40-30. Te saludo al aire si te quedás y me decís que te quedás. ¿Te parece? Nacho, vos sos te hacés, amigo. En serio te digo. ¿Cuántos años tenés, papá? Dale. No me dejes loco, viejo. 40-30. Ya me pusiste nervioso. Nacho, ¿quién sos? Pero qué boludo, viejo. La quiere sacar, no llega a sacarla. Sí, se mete en juego. Dale, Valen. Al fondo la pelota de Acheta. Dos paredes para Facu. Con mucha salida las paredes ahora, ¿eh? A ver, Facundo si logra el oro. No logra el oro. Mirá cómo se le fue esa pelota. Hizo una víbora en el aire. Fum, fum, para acá, para allá. Se cruzan en la salida, ¿los ves? 0-1 el servicio ahora. Me parece que Valen Sosa. No, el que va a sacar es Facu Rosés. Larga la devolución de Sosa. Todo vidrio. 0-15.
2 para Facu. Cortita, chiquita la juega Facu. Muy bien por Valen. Desparramó a Cheta. 15 iguales. Complejo H7, mucha solidaridad de los hermanos brasileños que nos prestan el lugar para seguir transmitiendo con toda la predisposición del mundo. 15:30 servicio de Facu. Con la ropa Facu de Galpón Padel, la tienda de Galpón. Gran abrazo a la gente de Galpón Padel, que se sumaron también a la transmisión de alto vuelo. Y si no, también los estaría saludando. 30 iguales acá. Alta la devolución de Parisi. 30 iguales el saque de Facu. Nuestra ubicación es tremenda. Estamos atrás, al lado del jugador. Lo sentimos el olor. Muy bien, Valen. 40-30. Uy, mirá cómo se le fue la pelota a Facu. ¿Qué fue eso, oro? Segundo oro que se hace presente en este juego. Lo pidió Parisi. Zona de riesgo con un servicio más para Facu Rosés. En riesgo su servicio. Mamadera, qué largo fue ese saque. Muy bien, Facundo, muy bien, 1-1. Al servicio ahora Santiago Cheta. Va otro. Buen techo. Tan alto fue el globo de Valen que lo confundió a Parisi. 0-15. Muy ambiciosa la devolución de Facu. 15 iguales. $30-15. Sentencia el punto. Parece que pide disculpas. 40-15. Primero a la faja. Largo, largo, largo el envío de Agustín. 40-30. ¿Pasa o no pasa? No, no pasa. Se queda de este lado. Al descanso. 2-1 arriba. Parisi Acheta a la vuelta. El que saca es Valenzosa. Un abrazo a los auspiciantes que se hacen presentes. Tirate la pileta. Polar Pro, polarizados ahora con equipamiento para 4x4. Adolfo Sartori
y su tremenda estación de servicio nueva ahí en Santa Ana. Parte también Tato Celulares. Te voy a ver la semana que viene, Tato, por el Samsung ese. Va al servicio Valen Sosa. Por supuesto, gran abrazo a la gente de JB Distribuidora que se sumó y que se suma al deporte siempre. Se mete una pelota del campo contrario. Vamos de nuevo con dos servicios de Valen Sosa. Mimba CrossFit en plena costanera, el lugar del CrossFit en la ciudad de Posadas. Son 12. Mirá vos, le pegó con la punta de la paleta, pero igual tuvo premio 0.15. Toca en la reja, 15 iguales. Largo el envío. No está el árbitro, se nota, porque si no la pelotita del medio tendría que estar en un costado. Va Valen, el zurdo. Linda esa bandeja saltando. Va al medio ahora. Adelantó Parisi y tuvo premio 15-30. ¿Cómo se ve, Mati? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo irá Leo? Ahora me voy a cruzar un ratito de link. A ver el partido de Leo Burger. Si quieren compartir, si quieren comentar, si quieren decirnos de dónde. Todo sirve para el canal de alto vuelo. Levanta Cheta. Cae de su lado. El envío de Valen en zona de riesgo. Su saque 15-40 en el cuarto juego de este primer set. Buen saque. Muy buena salida de pared, pero también respuesta a Cheta. La levanta. Sosa sigue en juego, la levanta de nuevo. Al medio, suave. Esa pelota sale, no, se queda. Claro, si sale se va, si sale termina el punto. Levanta Valen. Se mete esa pelota. A ver, Facu se llega, sí llegó. Pero no pudo. Con la decisión de Santiago de ir a buscar el quiebre que consiguió. 3-1 arriba. Va 2 para Agustín Parisi. Con el quiebre a su favor. 3-1 arriba, buscando ratificarlo. Facu quiere impedirlo. Valentín. Va Valen. Entra, sí entra. La viene a buscar a Cheta. Sosa. El zurdazo paralelo. Buena bandeja. Tenía la paleta abajo Facu. Tardó mucho tiempo en levantarla, por eso no pudo contener ese remate de Acheta, que fue con dirección de cuerpo 15-0. Floja la devolución de Facu Rosés, 30-0. $40-0. Cerca de ratificar.
¿Qué le pasó al juez? 40-0. Polémico el juez, polémico. Una bomba bajó Parisi, una bomba bajó Parisi para irse al descanso. 4-1 arriba. A ver cómo salen de esta los chicos. Al servicio Facundo Rosés. A ver si puede sostener su saque. La deja en juego Valen. Salí. La levanta Facu. París se levanta. Va a buscar la París en realidad del globo. Y ahora. No llega Valen. No llega Sosa. Esto es 0-15. ¿Va a estar para mañana Flaco Padel? Va a estar. Vamos, Chiche. Casi se queda a soplar la silicona del Blindex, el dueño de Flaco Padel que está acá con nosotros. Buena la idea, mala la ejecución de Agustín Parisi, 15 iguales. Entra esa pelota. Otra idea buena, mala ejecución ahora de Facu Rosés para el 15-30. Dale Facu. Mira vos cómo pasa pidiendo permiso por la faja y entre las piernas de Valen. 15-40. Zona de riesgo en el set. 2 quiebres es un montón. Es casi una sentencia y llega nomás el segundo quiebre. Se lamentan los chicos. 5-1 al servicio Santiago Acheta. La preocupación en los rostros de Facu y de Valentín. A ver cómo hacen para levantar esto. Lo que pregunto yo siempre, ¿no? ¿Te enfocás en el segundo o mantenés la cabeza puesta acá? En esto que todavía no está sentenciado, está lejos, pero no ha terminado. Imprime velocidad de la pelota. Acheta. A ver si llega Facu. Llegó Facu. Mirá vos, 0-15.
15 iguales. Achete la salida, bien posicionado estaba Facu. Se lamentan porque era un punto para ganar y lo terminan perdiendo en el vidrio. Hace la técnica. Que en la mente sale, pero después se complica. ...30-15... a 2 puntos. Del set están. Atrás de nuevo Valen. Atrás de nuevo Valen. 30 iguales. ...30-40... ¿Y quién te dice, Facu? ¿Por qué no pensar en estirar un poco más el primer set? A ver. Hay aplausos en cancha 1. Sigue en juego esa pelota, mira vos. Facu y el globo. París y la devolución. Cruzado el juego ahora. La sacó de revés y por 3. 40-30. Set point. Para París y Acheta en este primer set. Muchísima gente en H7. No tanta como en Flaco. Pelota al medio de Facu. A ver ahora. ¿Dónde sale? Sale cruzado. Muy bien sale. A ver si encuentra el premio. No puede sacarla al revés por 4. Llega Valen. No, no llega. Y el primer set cae de aquel lado. Contundente. 6-1. Para llevarse la primera manga. París y Acheta frente a José Sosa. ...6-1 acá, 6-1 allá. Ya se juega la segunda manga. Octavos de final. Quedan 4 partidos de octavos y los 4 partidos de cuartos. Todos se van a jugar acá. El H7 quiere hacer la cortita París y no puede hacerlo. ¡Epa! Hay magia ahí, ¿eh? Mira cómo la sacaron allá. Esto es 15-0. Al servicio Facu Rosés. Buen remate de Facu, pero no sale. Levanta el globo ahora. Busca sacarla a París y no se queda adentro. Bien, Facu. También Sosa. Lo hacen correr a Parisi. Acheta. La mete en juego Facu.
15 iguales esto. Segundo set en marcha. Ay, Valen que no llega. Quiso arreglar la mala suerte de su compañero, pero no pudo. 15-30 el servicio de Facu. La cruzó Parisi, que se ríe porque sabe que tuvo algo de fortuna en que no se le haya ido. Mucha calidad, por supuesto. No se niega eso. 15-40. 30-40 ahora. Y en la cara le gritan los puntos salidos. ¿Ya qué pasó? Se va a enojar. Primer servicio a la red. Facu Rosés. Veremos el segundo, cómo va. Bien Valen. También bien Facu. Bien parados en la red los chicos. Y sí, animate a sacarla por 3. Animó nomás. Estos iguales, 40. La pidió Santiago Acheta. De drive. A ver qué intenta. Facu con un buen primer servicio que tiene premio. Cómo sostuvo su servicio Facu. Estaba 15-40. Se llevó el primer game del segundo set. 1-0 arriba. Al saque ahora Agustín Parisi. Está full Antonio. Fue buena, dice 15-0. No dejó lugar a la polémica. Facu Rosés, muy bien, Valen. Agustín. A la red, chicos, y va nomás. Viene a buscar Valen con el zurdo, a ver. Levanta el zurdo. Levanta Facu. Buen globo de Facu. Mejor devolución de Agustín Parisi. Es como que viene lenta pero inalcanzable esa pelota. 30-0. Esta vez no pudo Parisi hacer la misma, pero del otro lado, entre las piernas, no llega. ¿No tiene arena esta cancha? No se ve por lo menos. Cancha rápida es. Valen que devuelve la cortita. Facu. Entra esa pelota. Muy bien Facu. Muy bien Parisi. Tremendo Facu. Va Valen. Levanta. No llega Valen Sosa. Hermoso punto. Se gana los aplausos. 40-15 para igualar esto. A ver si puede hacerlo Agustín. No será en este punto. 40-30. Lindo cruce. Ya se iba, me parece, pero ha sido jugando Santiago. A ver ahora. Sigue el juego. Buena defensa, Agustín. Se mete al medio. Facu que no llegó. Menos mal que no llegó porque andás a ver qué salida de eso.
Y mirá lo que gana, el punto de oro por la entrega de Facu Rosés. Posibilidad de quiebre. Con algo de suerte. Pero posibilidad fin. La pide Facu. ¿Qué chance tienen? A ver si la pueden aprovechar. No. No, porque la pelota no se despegó de la pared. No lo suficiente. 1-1. Se va largo el envío de Valen Sosa. 0-15. $0.30. ¿Tenés reales vos por las dudas, amigo? No, no, no. No tengo ni peso. Bienvenido el amigo Julio. Ya te voy a conseguir un mate, Mati, no te preocupes. Termina esto y me voy a buscar. Ayer pedí hamburguesas, hoy pido mate. Y pido que entre ese globo, no entró. 0.40. Y ahora la moneda se dio vuelta. Hace un rato te hablaba de que Rosés tenía posibilidad de quiebre. Ahora de que está en 0.40. $15.40. Chau. Quiebre en el momento oportuno. Cualquier quiebre es oportuno. Para París y Acheta descansan 2-1 arriba. Dos 1 arriba con el servicio Santiago Acheta.
No vieron la pelota atrás. Va de nuevo. No. Evidentemente hay momentos donde las páginas de internet, nosotros estamos conectados al sistema de cámaras de ellos. Cuando hablo de ellos, hablo de los hermanos brasileños que nos abrieron las puertas. En un momento se congela, pero después vuelve a la normalidad y está todo bien. Un poquito de paciencia. No sale la pelota Facu. Gana el punto. 15 iguales. $15-30. Mala suerte para Agustín. La faja le jugó en contra. Dos paredes para Facu. El centro para Cheta. Lo juntó a los dos. Ninguno puso la paleta para la pelota. 30 iguales. La quiso dejar cortita Santiago, pero no pudo. Va al medio de nuevo. Como mi profe Manu que me dice, siempre al medio, siempre al medio. Obviamente no le hago caso. Levanta Valen. Va Santiago. Agustín. A ver Facu. Red. Red. Esto es 40-30. A favor del que saca. Santiago Acheta. No llega, no llega, no llega. Ratifican el quiebre. 1-3 al servicio. Ah, no, todavía no, mira. Perdón, punto de oro, evidentemente. En algún momento nos perdimos. No sé en qué momento, la verdad. Bueno, no importa, acá está. El juego. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. 3-1. El juego para París y Acheta. Set y quiebra a su favor. 6-1 había sido el primero. Se va largo el envío de Agustín. 15-0. — 30-0, perdón. Sí, 30-0. El servicio de Facu Rosés. ¿Cómo? 30-0. La primera, y esto es 40-0. La primera se fue Agustín a la reja. La de recién. Y esto es 40-0. Juega con la faja Facu. No, dice Santiago. 40-15.
No se congeló, está muy quieto Santiago. No sale esa pelota, no se escapa. Facu al medio. Muy bien Facundo. Muy bien Facundo para dar. Estoy loco entonces, Facu, Mati, perdón. 40-30 entonces ahora. Bueno. O sea que a esta hora empieza a fallar el contabilizador de Andreoli. Sí. El amigo Julio Quiñones de Iguazú Deportes presente también acá en Foz. Se queda en la red esto. Y a ver si alguien la pide, si esto es oro. La pide Parisi me parece, a ver. Las imágenes del resultado de alto vuelo. La pidió Parisi, oro. Liquidado. Este también está liquidado, este muchacho. Está laburando mucho. Va la pelota al medio, levanta Facu. Se escapó por 3. Y otro quiebre aquí. Uf, enojadísimo Facu. 4-1 abajo. Cuatro a 1 arriba. Hoy acá, mañana volvemos al flaco. Hoy acá, mañana volvemos al flaco. Y 15-0 también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a la transmisión de alto vuelo. Tremendo punto de Facu allá. Levanta Valen. Ida a la cabeza de Facu Rosés. 30-0. Panorama muy complejo para él. $40-0. Re bien. Re bien. Eso me había dicho Chichi al comienzo. Y yo le dije, bueno, ok, cuando Emi esté allá que se encuentre con esa sorpresa. Esto es 1-5. Al servicio Valen Sosa. Buscando descontar. Para mí fue largo, no para ellos. Santiago. No le sale una Facu porque está ido. Difícil mantener la cabeza en el partido cuando el resultado es tan adverso. Se habla, se lamenta el solo. 15 iguales. Hay que meterlo hasta el final. Darlo todo hasta el final, dale. 15 iguales. ¿Quién te dice que no? Dale. Quizá los de enfrente, ¿no?
Levanta Santiago. 2 paredes para Valen. Muy buena la diagonal esa. Al fondo lo manda Agustín Parisi. Que ahora no perdona. Llega Facu. Llega Rosés que sale. Pensar que hoy me dijeron que no había juego externo y que eso no se podía hacer. Yo no puedo creer. Bueno. Mira vos la pelota que se le queda a Facu. Otra vez se le queda. Dale. 30-15. 15-30, digo bien al servicio de Valen Sosa. A la T. Cortita la deja Facu. A todas llega Agustín. Y acá la saca por 4. Cae cerca nuestro. Me sigue buscando. Yo no estoy jugando. 15-40. Doble, match point, triple si querías contar el oro. Para París y Acheta, que quieren sentenciar rápido su pase a los cuartos de final. En riesgo el servicio, el set y el partido. Para Sosa y para Facu Rosés. Dale, Facu. ¿Se fue? Sí, señor, se fue. Se fue la pelota de Sazón de este lado. Alegría del otro. Eliminación de Facu Rosés y de Valen Sosa. Clasificación a cuartos para París y Acheta, que esperan rival en la siguiente instancia de este AJPP Puerto Iguazú Foz 2025.
Volvemos al complejo H7 de Foz de Iguazú. Se juegan ya los últimos 2 octavos de final de una jornada eterna de sábado. Aquí estamos con el servicio de Thiago Pinto de drive, junto a Liwell Angelini, enfrente a Moisés Barrera y Aarón Guevara. 30-0. Largo el envío, 30-15. Rapidito esto, 1-0. Arriba Pinto y Angelini. Al servicio ahora Aarón Guevara. $0.30. Primer servicio a la red, a ver el segundo. Muchísimo techo acá en H7. La saca por 4. 0.40. Rápidamente en riesgo esto. La viene a buscar Guevara. Sale Liwell. Bien Aarón. Levanta, a ver, sí, levanta. Buen remate, pero vuelve esa pelota. No se animó a sacarla Guevara, pero sí la mantiene en juego. 15-40 descuenta con su servicio que sigue en riesgo. Ay, no fue nadie. El quiebre se hizo presente. 2-0. Al servicio ahora Liwell Angelini Candiano. Gracias. Qué lindo de Moisés. Balón. Despacito la juega. Ayer jugó muchas de esas despacito. Levanta Liwell. Aarón la mantiene en juego. Otro globo al fondo que viene. No se cansa. Ahora el globo responde. Aarón con eso. Y tiene premio.
0-15. No puso la paleta Aarón porque pensaba que llegaba Moisés. Ninguno llegó. 15 iguales. $30-15. No hubo forma de levantar eso. Para Moisés. Del otro lado, en cancha 1. La transmisión también de alto vuelo. El amigo Olim. Augusto ahí. Con la faja juega Aarón. 30 iguales. Después de estos dos partidos se vienen los cuartos de final. Que se van a jugar todos en esta cancha. Muy bien, levantó Moisés. También Aarón. Juegan al fondo. Lo sacan de la red. Moisés al medio. Levanta Thiago. Valihuel. Aarón. Mete en juego la pelota Guevara. Sale Moisés. Flojita la pelota. Sigue en juego. Mirá vos cómo cayó esa acá en el fondo. Valihuel. Se le va larga. Muy exigida la devolución de Aarón. 40-30. $40-30 para irse al primer descanso, 3-0 arriba. Y así queda el marcador como les había anunciado. Un mal inicio para Guevara y para Barrera. Perfecto inicio para Pinto y para Angelini. Al servicio ahora Moisés Barrera, 0-3. Octavos de final. Últimas dos llaves de octavos. Las dos se están jugando ya. Una en cancha 1, otra en cancha 2. En la 2 estamos nosotros. En el complejo H7. Lindo complejo. En Foz de Iguazú. Me tiraron un número recién de cuánto valió este complejo, mi mamá querida. Pero se nota la inversión. Muy buena. Hola Emiliano. Bienvenido a la noche. 15-0. 30, perdón, gracias. $40-0. Qué lindo duelo. A ver quién resiste.
Puf, tremendo remate de Ligüel. 40-15 ahora. Se cruzaron. Busca el huequito que no estaba a disposición. 40-30. Interesante dupla de Thiago Pinto y Angelini, ¿eh? No la tenía, no lo habíamos visto todavía. Se ve que entran directamente en octavos. ¿Puede ser? Se quiebra al 0 de aquel lado. La primera vuelta de saque. 3-1 arriba Thiago Pinto. Y Ligüel Angelini. Saca Thiago 3-1. Red el primero. Se va. La podía ir a buscar Aarón. Se lamenta porque no hay juego exterior. Son los últimos 2 partidos sin juego externo. $30-0. $40-0. Fue larga esa, 40-15. Mirá vos cómo la salvó Thiago. Ligüel, perdón. Ahí la levanta Thiago. A la red. El remate de Moisés. Y el descanso 1-4. Aarón Guevara al servicio, 1-4 en el primer set de esta última llave de octavos de final. No llega a levantarla Moisés, no había forma ni con pala. Me pongo cómodo ahora, ¿eh? 0-15. Qué jornada hemos vivido, ¿eh? Uf. Tremenda. Sí. Contaba hoy en algún momento de la transmisión las cosas que hicimos con Guaraní. Acá estoy al lado del relator. El pueblo franqueado. Levanta la pelota. Qué bien que la jugaron los dos. Bien Moisés. Bien Ligüel. También Guevara. Pero se le va ancha la pelota. Esto es 0-30. Y el primer set.
Ahora sí. $0.40 se queda el envío de Moisés en la red. Y otro quiebre será muchísimo para levantar. Escucha esto. El que adivina qué es, se gana un saludo. Gelada. 15.40. $30.40. Oro. Descontaron, estaban 0.40, logran quedarse con su servicio para seguir con vida en el primer set. Saca ahora Liwell, Angelini. Casi sale esa, era la de Galán, tremenda. 0.15. No es una Fanta Uva, tampoco una Brahma. 15 iguales. 30-15. Qué linda pelota, Darón. Para el 30 iguales. Oro. La pidió Darón. Clave el punto este. La levanta Moisés. La busca Thiago. La levanta Arón. Liwell. Arón de nuevo. Moisés. Llega Moisés. ¡Bocha que puso Moisés! ¡Qué bocha que puso para tener vida! Claro que sí, en el primer set. El oro se quedó de este lado. Recuperan el quiebre en contra. Y no solo el quiebre en contra, porque también estaban 0.40 en el servicio anterior. Y lo levantaron y aquí sacarán para ponerse iguales después del descanso.
Recuperación 0-15. Recuperación, decía, de Moisés y de Aarón. Este primer set que parecía perdido. Casi 2 quiebres en contra. A ponerse en condiciones de igualarlo. Si es que mantienen su servicio. 0-15 ahora. Aarón juega con la faja. Tiene suerte. 15 iguales. $30-15 el servicio de Moisés. $30 iguales ahora. Se dejó llevar por la emoción Moisés y al vidrio directo. Pueden jugar en la prisión, seguro. Juegan en el mismo día, ¿no? Sería fantástico. Que jueguen bien. Levanta Moisés. La busca Liwell. Al pecho de Aarón Guevara. No sé si merece una disculpa eso o no. Sí. Discreta pero disculpa al fin. Alto en azúcar. Dice mi gaseosa. $30-40. Oro. Y el quiebre se vuelve a dar. Recuperan lo que habían perdido recién y sacan 5-3. $15-0. ¿Todo bien? No, se termina mañana, Antonio. Hoy se van a jugar todos los cuartos. Como estaba previsto, pero un poquito más tarde. Levanta Aarón, muy buena defensa. Aarón llega y no. Lo mufé. Ganó Leo. Creo que 6-1, 6-4. Muy buena posición de Thiago. Voy, le dice al igual. No la pudo sacar Aarón de juego. Qué lindo duelo de voleas ahí en la red. Moisés que la va a levantar. Le tira la chiquita, no llega Moisés. Tremenda pelota de Thiago Pinto. Para el 40-0. Y la triple posibilidad de cerrar el primer servicio.
El primer set, digo bien. Con un contundente 6-3 en caso de que se dé. Pero enfrente hay una dupla, un dúo que pelea y mucho. Y aquí, señoras y señores, se va el primer set a favor de Pinto y de Angelini. Candiano sería 6-3 el primero y descanso. Seis 3 el primer set para Pinto y Candiano. Esto me parece que es 0-15. $0.40. El servicio de Aarón Guevara. A ver ahora si puede descontar. Levanta la pelota Libuel. También Thiago. Pareja fuerte aquella, ¿eh? Ya quebraron el primer servicio de Aarón y Moisés, que hoy están sin coach. Ayer el coach de Aarón y Moisés era el papá de Santino Contreras, que hoy se fue caliente como una pava. Levanta Moisés y la saca por 3. Libuel. Paso cansino de Aarón Guevara para ir a buscar la pelota. Habla de la desazón. Diría el gato lo mal que la está pasando. 15-0.
Llega Moisés y llega, levanta la pelota. También llega Aarón. Y esta no puede levantarla Moisés. 30-0 el servicio de Thiago. De Thiago Pinto. Buen servicio. 40-0. Empieza a tomar ritmo. Ritmo en serio la pareja de Pinto y Angelini. Que están 2-0 arriba. El servicio ahora Aarón Guevara. Perdón, Moisés. Cero 15. Cero 30. Aceleraron. Pinto y Angelini. Y el partido tiene un solo protagonista, un solo lado protagonista. Hacen lo que pueden. Moisés y Aarón del otro lado. No la toca, dice Moisés, 0-40. Levanta Thiago. Aarón. Esa bandeja desde el fondo. El duelo de voleas. Uf, se iba. Sí, se iba. Sí. 15-40. Se dio cuenta tarde Thiago que esa pelota tenía destino de reja. Al servicio Moisés. Levanta Thiago. La espera Aarón. Y en la red deja. Y al descanso 3-0 arriba. Pinto y Angelini. Levantaron. La encuentra de nuevo. Muy buena bajada de Aarón. La esperó. Lewell nada pudo hacer para recuperar ese balón. 0-15. 15 iguales. $30-15. Este set está marcando una diferencia tremenda. Thiago y Lewell. Mirá que los vi jugar a Guevara y Barrera, una dupla muy buena, pero no pudo entrar en juego nunca en este partido.
O por lo menos en este set, porque en el primero tuvieron en algunos momentos. Pero este se achicaron los caminos, desaparecieron. Dos paredes, fíjate. No encuentra respuesta Moisés. Que sacará 0-4. Guevara al servicio. Este segundo set que tiene pinta de, salvo un cambio rotundo en el juego, termina rápido. Liguel. 15-0. Picó para cualquier lado esa pelota. Esto es 15 iguales. $30-15. Al servicio Arón. No puede sacarlo a Liguel. Le devuelve Arón. Juega Thiago con Moisés. Reja de Arón. 30 iguales. Después se vienen los cuartos de final, pero hay que esperar un poquito. Porque los cuartos se van a jugar acá. Con arbitraje. También con juego exterior. $40-30. El servicio de Arón para romper el cero. Que también es importante. 4-1 al descanso. A la vuelta sacará Pinto Angelini en este segundo set.
30-0 el servicio de Thiago, 30-15 ahora de Thiago Pinto. En este segundo set en el cual ganan 4-1. Quince iguales. Perdón, 30 iguales. No, bueno, no. 1-5. El servicio de Moisés. Engaña todo Moisés. O se pasa. Liguel de largo. 15-0. $30-0. No llega Liguel a pesar de que saltó como 4 metros. 40-0. Esto es descuento. Al descanso, 5-2 arriba a la vuelta. Sacarán para partido Pinto y Angelini. Al servicio, Liguel Angelini. Para clasificarse a cuartos de final. 0-15. Muy buena respuesta de Aarón. Muy buena respuesta porque tuvo fe en ir a buscarla. La deja cortita, pero llega muy bien Moisés. Mejor Aarón. 0-30. Tocan el vidrio, 0-40. Mirá vos la posibilidad que tienen, de ponerse en partido. Moisés y Aarón. Toda la cancha que se lamenta por eso que pasó. Y qué manera de quebrar. No, no quebraron todavía. Sí. El punto de la discordia evidentemente fue para ellos. A ver acá. ¿Y qué será? 40-30 ahora. Momento de confusión. Mirá cómo la sacó, mirá cómo la sacó. La saca por 3.
Era 30-40 iguales. Ahora la pidió Moisés. Y esto es match point para Libuel Angelini y para Thiago Pinto, que por la defensa de Moisés todavía no se quedan con el partido. Balón la levanta. Va Libuel. Se queda de este lado la pelota y el partido cae de aquel lado. A cuartos de final. Pinto y Angelini, uno de los últimos clasificados para meterse dentro de las 8 mejores parejas de este AJPP de Puerto Iguazú que se juega en Foz.
Y de repente se vinieron los cuartos de final de este AJPP en Puerto Iguazú, que terminó aquí en Foz. Veremos mañana qué pasa. ¿Dónde? Yo creo que acá, pero todavía no se está confirmando eso. Los cuartos de final se van a jugar en simultáneo. Cancha 1 y cancha 2 del complejo H7. Nos quedan 4 partidos que se van a jugar en simultáneo. ¿Cómo? Con salida. Torcieron los jugadores la decisión del árbitro del torneo. Lo convencieron de que lo mejor era jugarlo en simultáneo, con salida. Y con la promesa de que si hay salidas en simultáneo, si los dos salen por el mismo lado, si 2 jugadores salen en el mismo tiempo, hay LED, primer saque y se juega el punto de vuelta. Pase lo que pase. Con esa promesa, propuesta justamente la idea por Leo Burger. Esto continúa entonces. Y la transmisión de alto vuelo también. Aquí en cancha 2. Primera serie de cuartos de final. Job Hurtado de un lado. Videla y de Marco del otro. 15 iguales. Al saque de Marco. El que recibe el Lolo Job, quien hoy eliminó a Santino Contreras en un partido que algo de polémica tuvo. No llega Job a ese envío. Esto es 30-15. Con el saque de Marco. Y el resto de Hurtado ahora. A ver. Levanta. ...30 iguales. Primer servicio a la red. Acomoda. Al segundo servicio, a ver. En cancha 1 está Gonza Frete. También con transmisión de alto vuelo. Después se viene Leo de nuevo. Ojalá que me toque Leo, viejo, si no. ...30-40... Primera posibilidad de quiebre. De Marco, flojita. Levanta Lolo. Sale a buscar la primera salida de pista. Que se da. Vuelve y llega. ¿La tocó Hurtado? No la tocó Alan. No la tocó Alan. Y mucha sinceridad. Aunque de Marco había visto bien. Pidió el resto Hurtado. Tendrá uno más. De Marco. Levanta Lolo. Otra vez. Videla. Cómo levanta las pelotas. Job. De Marco. Alan. Red. Y 1-0. Costó, pero lo sostuvieron. Al servicio ahora Lolo Job. Mucha gente pendía a las transmisiones, pues plural. Dos paredes para De Marco. Videla que levanta. Mucho levanta. 15-0. El segundo servicio. Entra esa pelota de Marco. Va Leonel. Lolo.
Y Marco que se mete como buen revés. Y el remate al cielo. Para el 30-0. En marcha los cuartos de final, que con muy buen tino y decisión se juegan en simultáneo. Si no, la jornada iba a ser eterna. Díganme si no lo fue ya. Estábamos en Iguazú, nos vinimos a Foz. Alan, Leonel, que levanta, muy buen globo. Más los dos al medio. Lolo que llega y es muy difícil ganarle en piernas a los pibes. A todas llegan, por lo menos en estos primeros puntos. Alan con el feje. Lindo punto este, che. Se cae Lolo Job. 30-15. Gracias. 40-15. Somos de alto vuelo en la transmisión de la JPP. 4.000 puntos en juego. Se apura Alan. Pelota con destino de vidrio lateral. 40-30. Lolo buscando el espacio al medio ahora. Muy buena bandeja de Lolo. Para el 1-1 vamos a vivir un partidazo. Un partidazo entre Videla y De Marco. En cancha 1 jugando Gonzi. Otra pala de corcho en las manos de Videla. Malolo. Esta bandeja no estuvo buena. 15-0. De Marco y Red. 15 iguales. Cuéntenos de dónde nos miran. ¿A quién alientan? ¿Cuáles son sus favoritos si quieren? Y muchas gracias al Complejo H7, por supuesto. Por la conexión, por el lugar. La quiere dejar corta Videla, pero enfrente hay niños jóvenes que corren todas, pero esta no llegan. 30-15. ...40-15, hermosa la bandeja de Videla. Lejos de cualquier posibilidad de respuesta. Un servicio más para Videla. ¿Llega o no llega? Claro que llega Alan. La saca por 4. Descuenta 40-30. En la red juega Videla. Defienden ahora los pibes. Se cae Videla, se recupera rápido. El globo al fondo, muy buen globo. Buen techo también, buena altura acá en H7. Hermoso complejo, muy bien la levanta Hurtado. De vuelta ahí juega Videla.
Es un puntazo este, que se queda en la red. Al descanso, arriba de Marco Videla, 2-1. Uno, dos al servicio de Alan Hurtado. Videla, hay un buen revés para devolver. Va Lolo. Levanta Nico. Apura con la bandeja Alan. Va Lolo. Busca el espacio en Videla. Estaba bien parado Leo. Y muy bien la respuesta. Directo a los pies de Lolo Job. Esto es 0-15. Tremendo el smash cruzado de Alan Hurtado para el 15 iguales. Para mantenerse en juego. Se fue larga la pelota de Marco. 30-15. Llega Lolo. No, larga la pelota, muy fea la pelota de Lolo. Se apuró, no se decidió si el medio o el costado. 30 iguales. Dale, dale, le dice Alan. Errores que pueden salir caros. Levanta. Videla. Juega de Marco. Otra vez Videla. Ahora Alan. Lolo. Mira lo que es el revés de Lolo. Tremendo. La bandeja. No voy a decir más nada porque lo estoy mufando. 30-40. Un halago, una macana. ...30-40 el servicio de Alan. En riesgo. Recibe de Marco. Hurtado. Se fue larga la pelota y el quiebre que se hace presente en esta noche. 3-1. La primera vuelta de saque será con ventaja para Nico de Marco, que saca 3-1.
Se pegó un paletazo Alan. Sí, fue buena, pero se pegó un paletazo. 0-15. Te decía los errores, ¿no? Que a veces pueden salir caros. Fíjate la bandeja tan fácil parecía, se fue el vidrio. No digo que por eso, pero fue parte de un game que perdieron los pibes, Hurtado y Job. A recuperarse rápido para Hurtado. No voy a ser parte de esos comentarios dañinos. Son errores de primeros games. El espacio que encontró Nico de Marco, tremendo. Hasta el lastimado Alan. Ahí puso la pelota para el 15 iguales. Los aplausos que son para la cancha 1. Por 4 la saca de Marco. ¿Ah, sí? Coisa boa, ¿eh? Está congelada, amigo. Va a trocar esa. $40-15. Para sostener el quiebre, ratificarlo. Levanta Alan. Va Nico. Cortita la juega, chiquita. Al centro Lolo. Al fondo ahora, levanta Leonel. Para vos, dijo Alan. 40-30. No llegó Lolo. No llegó Lolo y esto es quiebre y ratificación. Al descanso, Videla de Marco, 4-1 arriba. Gran abrazo a los amigos de Mimba CrossFit, la casa del CrossFit en Posadas, Misiones, plena Costanera. Si no conocen, vayan a la Costanera y al gimnasio, por supuesto. Datos celulares que me espera el lunes para el Samsung ese que trajimos y no pudimos ocupar. Al toque te solucionan todo. Gran abrazo a la gente de Galpón Padel. Y por supuesto a los amigos 4-1, 4-1. de distribuidora JB. ¿Quién? ¿Gonzalo? Sí, Gonza. 4-1, 4-1. Voy a comprar una birra porque nos invitamos. Chicha, boludo. Dejate cotillarte, cabrón. Yo en mi cancha te puedo invitar para acá. Alan Hurtado. Y ese smash que queda en la red. Se apuró un poquito Alan ahí. Le quedó flotadita la pelota hermosa. Pero estaba a medio camino. No levanta Leo. 15 iguales. Primer servicio de la red de Lolo. Alan y otra mala suerte, faja
Y en su campo 15-30. Jovi Hurtado esta mañana le ganaron a Santino Contreras y a Jeremías Pucheta en un partido que levantó la temperatura considerablemente por un fallo arbitral. Que muchas veces están pero no están, arbitran o no arbitran. No estaba en la silla el juez, dio buena una pelota dudosa y el partido se terminó para Santino y Pucheta en ese entonces. Aquí, jugando los cuartos de final. No digo que por eso, pero hubiese estado muy lindo un tercer set. Ahora Leo Videla la tira a la red y estos 30 iguales. En el logo de alto vuelo pueden hacer clic. Y ahí están pasando el otro partido. Están dos transmisiones en vivo, en simultáneo, de alto vuelo en las dos canchas de H7. Haciendo lo posible para llevarte todo el pádel. Alan recibe la ayuda de Nico de Marco, porque tenía destino de reja esa pelota. Se mete Lolo. También Videla. La red de Videla. Esto es 40-30. El saque de Lolo Job. A ver si puede sostenerlo. Por segunda vez. Tienen un quiebre en contra. Llega Alan, pero el rebote se va muy largo. Esto es iguales. Quien la pide, de Marco. A ver si la tira al hueco después. Buscó el hueco, ya estaba Lolo ahí. Juega con la reja, levanta Videla. De Marco y la vuelta. Le queda el smash, la saca por 3, la va a buscar Videla, pero no llega. Antes tocó la red. Sostiene su servicio Job. 4-2 arriba. Con el servicio ahora Leonel Videla. ¿Qué onda las palas de corcho? Como las de Videla, ¿viste? Materiales nuevos. Descubrí hoy eso, por eso estoy anonadado con eso. De Marco, levanta, Alan. Al centro Alan, otra vez. La saca por 3, no llega a buscarla. Nico de Marco, 0-15. Bueno, saca la Mati, el streamer. ¿Qué tal si jugaba él, no? Bueno. Levanta Lolo. Videla. Va Nico, cortita la deja. Llega Alan. Qué bien que encontró el hueco Lolo Job. 0-30. Creo que de Marco y Videla fueron los que eliminaron a Nico Balarza. 6-0, 6-1, 6-1, 6-0. Los aplausos llegan de aquel lado. 6-1 la victoria en el primer set para Gonza Frete y el Flaco Pérez. Lolo Job acá deja la pelota en la red. 15-30. No, volvés manejando, ¿no? Ok. 15-30 el servicio de Videla. Van 2. Tenemos un largo camino hasta Iguazú. Y a Posadas ni te cuento. De alto vuelo acompañando el pádel. Muchas gracias a Cataratas Pádel, que confió en nosotros para la transmisión. Queda en la red
El envío de Job, 30 iguales. Un partidazo estamos viviendo. En cancha 1 y cancha 2. Nosotros en cancha 2. Oli Augusto en cancha 1. Levanta Job. ¿Se va larga? Sí. 40-30. Al fondo Nico. Levanta Alan. Oro. Qué importante el punto para Job y para Hurtado, ¿eh? También para Videla, por supuesto, pero... Y si llega, no va a llegar. Sostiene su servicio con ese smash y descansan 5-2 arriba. Como se escucha el paleteo en la cancha 1, tremendo. Tas. 2-5 el servicio ahora. Va Lolo. Largo el remate, porque fue un remate desde el fondo de Videla. 15-0. Hurtado el saque. No hay todavía confirmación de dónde se va a jugar mañana. 15 iguales, mira lo que hizo Hurtado. Porque se apura. Sabe que estuvo mal. Su compañero viene a decírselo, a ver. Bien, le dice. Yo creo que se van a jugar acá. Pero la confirmación tendrá que llegar por parte de los organizadores. Yo supongo que cuando vuelvan a Flaco Padel y vean cómo esté. Por eso, hay dudas todavía, no hay confirmación. Sigue en juego la pelota esta. Busca el techo. Muy buen globo de Alan. Tanto tiempo le dio a Videla para pensar. Que ahora saca 40-15, 2-5. $5-3. El servicio. Creo yo que de Nico de Marco. La segunda vuelta de saque. Mirá el smash que Videla deja en la red.
Esto sigue siendo un quiebre a favor de Marco Videla. 0-15. Viene una pelota de los nenes. Puede pasar, a todos nos ha pasado que los nenes tiren pelotas. Y bueno, son niños y están jugando. Gran abrazo Franco y Fabri, que me están extrañando seguramente. Dale. $15 iguales aquí. 5-3. El saque de Marco. Videla Job. Job levanta. Videla levanta un lindo globo al centro. También de Marco. Qué lindo punto. Balan que se cruza al centro de Marco, que vio cómo iba corriendo Hurtado. Buscando la diagonal. 30-15 el servicio de Nico. Oh, ¿qué pasó, amigo? Los amigos de Polar Pro polarizados presentes en la transmisión de alto vuelo en Posadas Misiones con equipamiento para 4x4. 40-15. Doble set point. Casi cayó Burger. Cuidado, amigo. Job. De Marco que la devuelve. No llega Job. 6-3. El primer set. Para Videla y de Marco. En cancha 1, 4-0 saca el Flaco Pérez en el segundo set. Ganaron 6-1 primero. Y Gonzalo está confiado, mira. Acá Lolo Job. Y van a jugar todo por todo, Alan. Y Lolo. 15-0. ¿Cuántos grados hace, sabes? Ayer hacía 33 y acá es 15 iguales. 12 grados en Foz de Iguazú. Me traje un busito. Este. $30-15.
Nada. 40-15, Alan. Y su servicio. Tiene uno más. Uf. 40-30. En el vértice. En la unión. Pegó la pelota de Leo. 40-30, uno más. Buena pelota de Lolo. Videla, Job. Hurtado. Balan. Ni así llega al techo. 1-0. El segundo set a favor de Job y Hurtado. Al saque ahora Nicolás de Marco. Bien parado Lolo. Hurtado de la bandeja, suave. Se va ancha esa devolución por estar mal parado. En transición ahí. $15-0. Al cuerpo, sí señor, vale igual. 15 iguales. ¿Sabes si 15 iguales, 1-0. Videla, espera la pelota. Llegó Alan. Prepara el tiro de Marco, lo hace muy débil. Se terminó el partido en cancha 1. Me parece que fue 6-1, 6-0 para Gonzalo y para el flaco. Semifinalistas de la JPP Puerto Iguazú. Largo el envío de Lolo Job. 30 iguales. $6-1, 6-0, un cuarto de final tremendo lo de Gonza y lo del flaco. No sé si no se viene Leo en esa cancha, ¿eh? Me parece que sí. Mete esa pelota Videla. Ay, el nene afuera. 2 paredes para Nico. Muy buena pelota de Hurtado, pero buenísima pelota de Hurtado. Pegó tan abajo que no se pudo levantar. 30-40. Quieren quebrar los pibes. Como labora Julio, ¿eh? Se le ve el cerebro al flaco con esa nota. Videla. Uff. Y esto solo
porque Job no pudo levantarla. 40 iguales. Malo el primer servicio, dice la dupla Job y Hurtado. Va el segundo de Nico. Te sigue, entra Videla. Levanta Alan. ¿Fue buena esa? Quebraron el servicio. 2-0 arriba los pibes. En el segundo set, el primero lo perdieron, pero empezaron a jugar en el segundo con más paciencia. Se viene Leo en cancha 1. ¿Qué pasó acá? 2-0. Alan y la bandeja. Levántalo en él. Al revés, al espacio. No, Alan, tremendo. Mató esa pelota, ¡pum! Le pegó un tiro. 15-0. Iguales. Esa vez no pudo matarla. 15-30. Quieren recuperar rápido lo perdido. Videla y De Marco. No entra esa pelota, 30 iguales. Lolo Job a servicio. Resta Videla, que tiene un revés fortísimo a dos manos. Muy bien De Marco levantando con una pala esa pelota, pero mejor la bandeja al centro de Alan. Al descanso, 3-0. Arriba los pibes en el inicio del segundo set. Toca, dice Lolo. Eso es pádel. La sinceridad de Lolo Job, que podía haber sacado una ventaja, dice que no. 15-0, el saque de Videla. Todavía no ganaron un game en el segundo set. Los primeros 3 fueron para los pibes, pero sigue siendo un solo quiebre. Alan. ¿Cómo llega eso De Marco? Llega todas De Marco.
Lo exigen al revés. Levanta el globo Alan. Muy buen revés. Nico. Se pegó con la punta de la paleta. 15-30. Iván, si querés ver a Santi, está en el otro link de alto vuelo. Las dos canchas en simultáneo. No sé si se escucha, pero bueno, estamos solucionando esto. Creo que no.